Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Primero que todo, hoy a la mañana cuando me hacía como un punteo de cosas que quería preparar para la clase y organizar con ustedes, pensaba que lo primero es felicitarlos, aunque les parezca como raro, porque estar cursando bioquímica habla de que aprobaron biología antes, ¿no? Y eso es muy importante para nuestra carrera porque es una materia muy difícil. Quizá alguno de ustedes dice, bueno, sí, pero bioquímica también es difícil, o yo ya la cursé y la estoy cursando de vuelta, que nos puede pasar, y que sí, también, bioquímica también es una materia difícil, pero biología para hacer del primer semestre es muy difícil. Es muy difícil porque no sabemos todavía bien cómo estudiar, es muy difícil porque es una materia muy detallista y es muy difícil también por la metodología que tiene entre los parciales, la global y sobre todo quienes cursaron biología o sea, el semestre pasado particularmente, tuvimos la variación o el cambio que no suele suceder de el cambio de fecha del parcial, el cambio de nota en el primer parcial, el cambio de la modalidad del primer parcial que también fue diferente porque veníamos preparando la materia para un cierto tipo de preguntas y estudiando de una cierta forma y apareció algo distinto. Entonces, insisto, no quiero dejar de remarcar eso. Para los que ya vienen de biología conmigo, conocen el té que va a aparecer en todas nuestras clases, conocen la modalidad, pero la idea es clase a clase poder ir trabajando con ustedes los distintos temas y conceptos. Vamos a juntarnos los jueves a las 10:30, más o menos hasta las 12:15, 12:30 prox, y seguro yo les suma algunos videos extras también, ¿no? Porque hay mucho contenido y en algunos momentos, más que ocuparles otro espacio en la agenda, prefiero también darles la posibilidad que los puedan ir viendo en otro momento. Así que eso va a existir. Yo les voy a ir subiendo material extra. Y algo que me resulta muy importante es que el semestre pasado, ya terminando casi en las últimas fechas de Global, encontré mis videos compartidos por ahí, lo cual me dio mucha pena porque es un material que está solo armado específicamente para quienes pagan el curso, que dicho sea de paso, yo sé que ustedes hacen un esfuerzo, que el curso no vale 1.000 pesos y nada más, pero que a la vez el valor está contemplando todo lo que ofrece el curso y es lo que les voy a contar ahora. Pero estuve buscando como distintas estrategias para poder cuidar el material y les voy a proponer usar un Classroom. Un Classroom es una aula virtual de Google, es muy sencillo de usar, se van a dar cuenta ustedes a medida que lo vayamos manejando, pero van a ver que es muy, muy simple. Y yo lo tengo, sí, ya acá. Yo lo que voy a hacer es pasarles la contraseña y ustedes obviamente van a tener que inscribirse o darse de alta, pero yo tengo posibilidad de ver quiénes están entrando y eso creo que nos va a ayudar. Y van a ir encontrando distintos materiales que yo les voy a ir subiendo al Classroom. Lo primero, y me parece que es lo más importante para ustedes, es este resumen que ya comencé a armarles, es un Google Doc. Ustedes lo van a poder encontrar y lo que hice fue resumirles, por ejemplo, todo el teórico uno, porque el teórico uno, si bien ahora vamos a mirarlo un poquito, tiene mucho contenido de lo que es biología. Entonces, quienes han dado la global de biología hace poco van a decirme qué es lo que me pasó. En la primera clase de bioquímica vimos casi todo el contenido de biología. Bueno, sí, pasa eso, ¿no? Es tener mucho compartido o mucho repetido. Por eso ya les armé para ayudarlos a estudiar este material y que van a ir viendo que clase a clase les voy a ir compartiendo distintos, es un resumen, no es todo el material, pero bueno, ideas importantes de la clase, fotos, son las mismas fotos de los teóricos que ustedes tienen, como para que nos vaya ayudando a ir estudiando. También en el mismo Classroom van a encontrar de la misma modalidad que trabajábamos para biología, van a ver que yo les voy a ir subiendo en la pestaña que dice material, ahí en trabajo en clase, van a encontrar un Google Doc donde lo que van a tener son preguntas, preguntas símil a las preguntas del parcial, ¿no? Yo siempre les cuento que estoy en contacto con una de las profes acá de Salto, que obviamente el parcial yo no lo tengo, no lo voy a tener nunca por una cuestión ética, pero sí, lo que tengo es a lo largo de los distintos semestres, fui recolectando y fui juntando distintas preguntas de parcial, porque al igual que en biología van a ver que esto se va a repetir, ¿sí? Esto va a volver a aparecer, eh, van a aparecer preguntas que ya se han evaluado, van a aparecer en la global preguntas que se tomaron en los parciales, y algo que a mí me interesa mucho trabajar con ustedes a lo largo de toda la preparación
es la posibilidad de la capacidad de redacción que ustedes tienen. Las preguntas abiertas se aprueban cuando uno logra poder expresar lo que sabe. Y muchas veces ahí es donde perdemos puntos, ¿no? Va a haber preguntas de completar, preguntas múltiple opción, preguntas en las que van a deslizar distintas expresiones o palabras o frases para poder generar ahí la respuesta correcta, pero va a haber preguntas abiertas, en general sabemos que son las que valen más punto, es a las que más les tememos y lo que yo quiero es justamente evitar ese temor con ustedes. Entonces van a encontrar también no solo la grabación de la clase, no solo el resumen, sino también un Google Doc con distintas preguntas que a ustedes los va a ir ayudando, obviamente, si las responden desde ya, a ganar confianza, ganar posibilidad de expresión, perfeccionar la manera en que responden. Bueno, que también sea un ida y vuelta para que no nos quede solo la comunicación cada jueves que nos encontramos. Por otro lado, me parece importante esto que es remarcar que de jueves a jueves ustedes tienen que ir repasando, porque bioquímica se va construyendo. Entonces, eso significa que, por ejemplo, hoy vamos a ver enzimas, la clase siguiente vamos a empezar a trabajar lo que tenga que ver con reacciones químicas y nos vamos a basar en lo que vieron ustedes de enzimas conmigo. Por lo tanto, necesitamos ir juntando o recapitulando ese contenido en nuestra posibilidad de aprendizaje. Para ustedes el parcial es el 27 de septiembre. Esa semana vamos a hacer alguna clase extra también de repaso. Lo suelo hacer todos los semestres con las materias que voy dictando y la verdad es que nos ayuda mucho porque es la posibilidad simplemente de practicar, practicar, practicar y que ustedes ganen confianza, que ustedes registren qué saben y qué no saben. Si no entendí mal, el primer parcial es a 16 puntos. Bueno. Nosotros necesitamos llegar a la global con la mayor cantidad de puntos posibles. Ese es nuestro objetivo y eso es lo que nosotros necesitamos, sumar puntos en el primer parcial, en el segundo parcial y en la presentación del seminario que también tengan. Para que después la global, con los puntos que nos ofrece, no sea ir a ganar 50 de 60, que tengo algunos ejemplos de gente que lo ha logrado, que se ha preparado tan bien con el material que les propongo para la global que sucede con un esfuerzo muy grande de parte de cada uno, pero sabemos que no es lo mejor, ¿no? Desde ya que lo que queremos es llegar a la global con el mayor puntaje posible para estar con mayor tranquilidad y menor presión. Y algo que es importante también, teniendo en cuenta lo que es el calendario, no está aquí. El calendario de bioquímica es que tiene una particularidad para nosotros, porque el primer parcial recién es el 27 de septiembre, falta un montón, realmente falta un montón, pero uno, el tiempo pasa muy rápido. Dos, después lo que nos va a suceder a nosotros es que no hay mucho tiempo del primer parcial al segundo. Es un mes y un poquito más. Entonces rápidamente después llegamos sin darnos cuenta al segundo parcial y finalmente después ya estamos en las instancias de global. Como yo digo siempre, para mí lo mejor es dar en la primera fecha porque vienen del segundo parcial con todo esto repasado, hacemos un repaso de lo anterior y avanzamos sin problema con esto, ¿sí? Pero bien, tener en cuenta entonces que si uno dice, ah, falta mucho, fíjense que son literalmente muchos temas también y eso es importante. Falta mucho, pero ustedes están teniendo dos teóricos por semana ahora. Entonces, en contenido también es mucho. Post primer parcial, cambia la modalidad, pasan a tener dos prácticos por semana, se les va a hacer más interesante, y un solo teórico. Es decir, el contenido no es tantísimo, sino que en realidad es más lo que ustedes van a ir trabajando y lo que ustedes van a ir haciendo. ¿Mm? Bien, algo que les puede ayudar y aliviar es que mucho de lo que vimos en biología, o ustedes vieron también, porque no todos preparamos biología juntos, lo vamos a volver a usar. Lo usamos para biología y lo volvemos a usar ahora, eso es importante. Es como si fuéramos en una espiral hacia abajo, cada vez con mayor profundidad. Vamos a volver a hablar algo de enzimas y proteínas, algo de cadena respiratoria, que es la fosforilación oxidativa, ustedes también vieron algo muy sencillo de lo que es los glúcidos y ahora vamos a hablar de la glucólisis.
la glucogénesis y lo que es el ciclo de Krebs. Hablamos de lípidos, vamos a hablar de cómo se sintetizan y cómo se degradan. Todo el tiempo hablamos de eso, ¿no? Cómo se forman, cómo se rompen. Antes hablábamos para qué sirven, qué funciones cumplen. Y ahora es cómo se forman, cómo se rompen, cómo se forman, cómo se rompen. Vamos a hablar de fotosíntesis a un nivel mayor de detalle. Y finalmente vamos a terminar trabajando con el metabolismo del nitrógeno, donde ahí van a aparecer los rizobios, las leguminosas, que eran un ejemplo de simbiosis que nosotros también trabajamos y mencionamos para la global o para los parciales de biología cuando trabajamos con los teóricos de poblaciones. Bien, entonces, esto es como un pantallazo de cómo nos vamos a organizar con la materia. Desde ya no compartimos el material, no pagamos un curso y lo usamos entre cinco. Eso yo siempre digo es como comprar una entrada de cine e ir cuatro o cinco personas con la misma entrada. No es correcto, no es válido. Y sobre todo porque yo necesito semana a semana poder charlar con ustedes, escribirles que me cuenten cómo van, recibir sus dudas en la semana aunque no sea jueves, mandarles las actividades para que ustedes respondan. Entonces, solo ver los videos yo creo que no está buena como experiencia y además, insisto, no es lo más honesto del mundo. Entonces, vamos a arrancar. Tenemos para trabajar dos aspectos. Uno, quiero retomar algo muy sencillo del primer teórico que tiene que ver con la organización celular, etcétera, 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 es lo que está armado en el resumen que les armé justamente a ustedes, valga la redundancia. Y nosotros arrancamos y decimos con la organización biológica, nadie nos va a preguntar esto desde ya, solo nos sirve para ubicarnos. Cuatro biomoléculas o cuatro macromoléculas conocemos, ácidos nucleicos, proteínas, lípidos, carbohidratos, y después aparecen las demás moléculas que son complementarias, que son sobre todo las inorgánicas, el agua, los iones, bueno, contenido de ese estilo. Sabemos que vamos a apuntar desde lo más pequeño, moléculas, macromoléculas, organelas, células, y vamos a ir formando, y a esas células nosotros nos vamos a ir a especificar, porque sabemos que en función de la célula, o sea, en función que la célula tenga, eso nos va a generar a nosotros la diversidad. Hemos visto tejidos, hemos visto sistemas y sabemos que las células no todas tienen la misma función porque no todas van a tener las mismas características. Y está vinculado. La característica que tiene mi célula depende de la función que vaya a cumplir. Y algo que es muy, muy, muy importante para nosotros, y ya no hay excusa, es poder dominar las diferencias que existen entre la célula procariota y la célula eucariota. Sí o sí. Necesitamos poder conocer. Les traigo imágenes para que los puedan mirar. Les traigo otras imágenes que nos pueden ayudar, sí, microscopio electrónico para ver también la diferencia, otros esquemas, lo que tiene que ver con la membrana y la pared, un punteíto de qué encuentro de un lado y qué encuentro del otro. Y a su vez les dejo, por otro lado, un mini videíto, ¿sí? Es un rap que habla sobre la célula para que no se aburran tanto. Y el punteo que teníamos también en biología acerca de las características de la célula procariota. Recordar que las eucariotas se van a distinguir entre animal y vegetal. Sobre todo cuando veamos fotosíntesis, más cerquita de nuestro primer parcial, ahí vamos a retomar lo que son las células vegetales, los cloroplastos, el floema, el xilema, etcétera, etcétera, etcétera. Para el metabolismo tenemos que dominar, manejar, tener mucha claridad entre lo que es un conjunto de reacciones catabólicas, las que degradan, las que van a ir de moléculas complejas y grandes a más sencillas y pequeñas. Son en general reacciones de tipo exergónicas, ¿sí? Son mecanismos exergónicos porque van a liberar calor, van a generar, a liberar el calor y ganar entonces ATP para nosotros. Por el contrario, tenemos el anabolismo donde se van a sintetizar y vamos a ir viendo a lo largo de este curso distintos ejemplos de lo que son reacciones de tipo catabólicas o reacciones de tipo anabólicas para poder conocer justamente qué es lo que se va sucediendo en esas situaciones. Los sistemas que son con reacciones anabólicas, lógicamente es lo contrario, van a ir de moléculas más chiquititas y pequeñitas a un conjunto mucho mayor. Va a ser endergónico, es decir, van a consumir este ATP y van a generar ADP.
ATP-ADP, ¿sí? Son la misma estructura con tres fosfatos o con dos fosfatos. Con 3 es el ATP, es la moneda energética que tiene nuestro organismo. Con 2 es el ADP, que es quien no me brinda tanta energía a mí, ¿sí? Entonces, por eso tenemos, fíjate, del catabolismo logramos obtener moléculas simples que son después los precursores que vamos a encontrar del otro lado en las reacciones de tipo endergónicas. Localización de las vías metabólicas, dónde van a ir pasando cada cosa, no para saberlas de memoria, solo para ubicarnos, porque nosotros vamos después a volver a estudiar en cada paso dónde está sucediendo esto, así como estudiábamos y decíamos, por ejemplo, en la fotosíntesis, dónde ocurre el ciclo de Calvin-Benson, dónde ocurre tal cosa, dónde ocurre tal otra. Bueno, ahora también, ¿no? Y este ejemplo nos va a ayudar para que a medida que veamos cada situación, por ejemplo, cuando estudiamos glucólisis, vamos a decir, bueno, esto pasa en el citoplasma. Cuando estudiamos la cadena respiratoria o el ciclo de Krebs, puedo decir, ah, bueno, esto está pasando dentro de la membrana de la mitocondria, ¿no? En la membrana plasmática, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediéndose? Para poder ubicarnos. Nos dice que es una célula eucariota vegetal, clave identificar los cloroplastos y su pared celular también. Entonces te puse después en formato resumen, es como decir, pim, 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 qué pasa en cada lugar. Y nuestras queridas, amadas, preciosas membranas celulares siguen siendo muy importantes para nosotras. Van a otra vez a resurgir porque nos van a ayudar a entender cómo sucede cada una de estas reacciones en estos compartimientos y cómo hacemos entonces nosotros para la interacción de los contenidos y qué es lo que va a estar sucediendo en cada una de esas circunstancias. ¿Sí? Esto, por un lado, ubicar dónde pasa, cómo vamos a generar esos transportes, por eso volvemos al modelo, decimos, de mosaico fluido. El mosaico es un conjunto de distintas piecitas que están formando parte de un compuesto mayor y es fluido porque las membranas plasmáticas, recordemos que no son rígidas, dependían de la presencia del colesterol, dependían de los tipos de ácidos grasos que yo tenía en los fosfolípidos que los forman. Recordemos que si bien decimos que el mayor tipo de macromolécula que forma las membranas plasmáticas son las proteínas, es clave, clave siempre nombrar los fosfolípidos. Son como la base de la membrana plasmática porque es lo que en sí le dan estructura. Lo que pasa es que las proteínas después son mucho más grandes, están ubicadas en lo que llamábamos las proteínas que son canal, las integrales como las transmembranas y las proteínas también de tipo periféricas. Y esto nos sirve, ¿sí? Fosfolípidos, colesterol, proteínas, es un mini pantallazo de todo. Y recordemos que la membrana tiene ciertas funciones puntuales. Lo mismo viene en dibujito, viene en modo resumen. Esto es un súper repaso, ¿sí? Por eso voy rápido, no te asustes si es la primera vez que te anotás a mis cursos, porque vas a decir, ah, no explica nada. No, tranquilo. Ahora cuando veamos encima vas a ver que esto es un lujo y que vale cada peso que pagaron. Tenemos los tipos de transportes, pasivo y activo. Clave, clave recordar esto. Yo en los apuntes les voy poniendo, ¿no? Cuando las cosas son muy importantes, por ejemplo acá, que es como para que nos quede clarísimo que no hay gasto de energía en este caso. Tenés también la explicación de cada uno, la ósmosis, la difusión simple y tenemos además la difusión facilitada en los canales, en las proteínas transportadoras, hasta que ahora tenemos el transporte de tipo activo también, ¿sí? Entonces te dejo después el resumen, pim, 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 qué es lo que tenemos que tener clave nosotros, una idea de permeabilidad, una idea de síntesis de ATP y ya vamos a arrancar entonces con el tema que estamos queriendo trabajar hoy, que es lo que tiene que ver con las enzimas. Algo que no te dije, es clave tener disponible para trabajar el mapa metabólico, clave, 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 porque lo vamos a ir usando clase a clase nosotros, porque vamos a aprender a trabajar con ese mapa metabólico. Entonces, si todavía no lo imprimiste, te sugiero que puedas justamente tener eso, ¿no? La impresión del mapa metabólico, porque nos va a ir ayudando a partir de la clase que viene cuando vayamos viendo qué está sucediendo en cada lugar y cuáles son esas reacciones que están vinculadas. ¿Por qué? Porque vos vas a rendir los parciales y vas también a rendir la global con este mapa metabólico.
Imprimirlo en la mejor calidad posible, imprimirlo lo más grande posible, porque lo que nosotros vamos a ir haciendo es trabajar con distintas áreas del mapa e ir diciendo, bueno, este conjunto de reacciones es, por ejemplo, la glucólisis, comienza en la glucosa, termina en el piruvato, y fíjate que vos no tenés que conocer las estructuras de memoria, sino que al contrario, las vamos a usar en nuestro favor. Vamos a ir viendo cuántos ATP se pierden o cuántos ATP se ganan. Vamos a ir viendo también cuáles son los hidrógenos que aparecen marcados y por qué, de dónde sale este dióxido de carbono y cómo llega hasta allí, sí, como distintas situaciones que nos van a ayudar a nosotros a poder. No es estudiar menos, pero sí es entender y no necesitar estudiar de memoria, que es para mí lo más importante que necesitamos nosotros, ¿sí? No lograr estudiar de memoria, sino lograr entender qué es lo que está sucediendo, porque eso es lo que a nosotros nos va a favorecer la profundidad y el aprendizaje. Cuando uno entiende, lo puede explicar, cuando uno lo puede explicar, ya no necesita estudiar de memoria y logra entonces la incorporación del contenido. Antes de arrancar con enzimas, porque la primera pregunta que nos podrían hacer de enzimas y aparece de hecho en la guía de trabajos prácticos y yo sugiero enfáticamente poder resolver la guía de trabajos prácticos no solo en la clase del práctico en sí, que es obligatoria para ustedes, que tiene asistencia, sino también en casa, poder revisar a qué apunta la guía, qué me pidieron, por qué resolvimos esta pregunta de esta forma, porque eso ayuda también a entender cuáles son los aspectos más importantes para la cátedra, para la materia de cada uno de los temas. Entonces, la primera pregunta podría ser explicar o definir las enzimas de forma estructural y funcional. Estructural y funcional. De forma estructural, vamos a decir que las enzimas son proteínas. Nosotros supimos en algún momento, cuando cursamos biología, que las proteínas eran un tipo de macromoléculas, es decir, moléculas muy grandes. Recién las mencionábamos junto con los glúcidos, los ácidos nucleicos y los lípidos. Están formados por aminoácidos. Son los aminoácidos los monómeros de esas macromoléculas y el aminoácido era un compuesto que tenía en la misma molécula un grupo carboxilo, un grupo amino y un radical que era lo que lo diferenciaba a un aminoácido del otro. Estos aminoácidos hay en total 20, se combinaban de cierta forma para darnos al lugar a esta estructura. Esto es la combinación de distintos aminoácidos que se pueden repetir o no, y eso es importante. Si bien hay 20 que nos van a ayudar a formar a nosotros las proteínas, puede ser que se repitan, es decir, puede ser que en mi proteína yo tenga leucina, 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 histidina, leucina, leucina, ¿sí? Y eso combina, no es que solamente hay uno de cada uno y siempre las proteínas están formadas por 20 aminoácidos, no. ¿Cómo llegamos a formar esta estructura? Es lo que llamamos la estructura primaria de las proteínas. Amino terminal, siempre a la izquierda, carboxi terminal, siempre a la derecha, y esto está determinado dentro del material genético. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en el núcleo ADN, que es la doble cadena, la hélice, que se va a transcribir al ARN mensajero, que va a salir del núcleo para después dar lugar a la codificación mediante nuestro código genético de combinar un triplete, un codón, que son tres bases, lo vamos a ver mucho mejor para el segundo parcial, va a codificar entonces para uno de los aminoácidos. Nosotros cuando vimos ácidos nucleicos, algo de esto también fuimos estudiando. No hay que saber más que esto, entender que la estructura de la proteína, la estructura que tiene mi enzima con la que yo voy a trabajar porque es una proteína, está dada por la secuencia genética que está en el ADN y ese ADN pasa a ARN y eso después pasa a aminoácidos. No mucho más que eso, no te asustes, no te preocupes. Recordemos que las proteínas no son lineales, literal, ¿sí? No son como un cable que va a ser lineal, sino que esas proteínas empiezan a ganar estructuras tridimensionales diferentes. Y para que esas proteínas tengan esas estructuras y sean lo que decimos conformaciones espaciales para estabilizarse, van a formar distintos
complejos, ¿sí? O distintas formas, valga la redundancia, porque van a formar, no es tan lindo, pero vamos a tener interacciones intermoleculares, o sea, en distintas moléculas, o intramoleculares para darle una estructura de tipo tridimensional. ¿Qué es lo primero que vamos a encontrarnos? Con la estructura secundaria, alfa hélice, el rulo, hoja beta. A veces aparecen dibujadas como flechas de este estilo, hoja beta, alfa hélice. ¿Y cómo se van a estabilizar? Nos machacaron la cabeza en biología para que aprendamos esto. ¿Cómo se van a estabilizar estas estructuras de la estructura secundaria? Gracias a los enlaces de hidrógeno, a lo clave que necesitamos recordar. ¿Qué era un enlace de hidrógeno o un puente de hidrógeno? Es la interacción entre el hidrógeno que está unido covalentemente a nitrógeno, oxígeno o flúor, aparece acá. ¿Sí? El hidrógeno está unido covalentemente a nitrógeno, oxígeno y flúor y va a interactuar sin estar unido, sin intercambiar electrones, sin compartirlos, a un oxígeno de otro sector. Fíjate que este hidrógeno es de este sector y va a estar interactuando con este oxígeno que va del otro. Los aminoácidos interactúan entre ellos formando enlaces de hidrógeno y eso estabiliza la estructura secundaria. También teníamos la posibilidad de que estas estructuras secundarias, alfa hélice, hoja beta, se combinaran entre ellas y dieran lugar a lo que nosotros llamábamos la estructura terciaria. La estructura terciaria se estabilizaba y teníamos una especie de gráfico que siempre tomaban en biología y nos decía que había puentes disulfuro, otra vez enlaces de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, teníamos interacciones iónicas, interacciones con metales. Bueno, esas interacciones son las que favorecen la estabilidad de la proteína para formar su estructura terciaria, para finalmente recordar que había algunas proteínas que formaban complejos, es decir, que había más de una cadena. Y me refiero a esto. Esto es una cadena polipeptídica. Hay moléculas, hay proteínas que tienen más de una cadena que está asociada entre ellas y a eso decimos que tenemos complejos proteicos porque hay múltiples cadenas. Hay dímeros, hay trímeros o hay complejos con más. Por ejemplo, la hemoglobina tiene una estructura parecida a esto, que es un tetrámero, son cuatro. Y fíjate que hay dos unidades que son similares y otras dos que también son iguales, por eso respetan el código de colores. O puedo tener más de cuatro cadenas polipeptídicas de cuatro unidades y ahí digo, bueno, esto es un complejo. Por eso las proteínas suelen ser moléculas tan grandes. Recordemos que nosotros podíamos impedir o podíamos romper la estructura que tenían las proteínas, podíamos nosotros romper esta estructura secundaria, la terciaria o la cuaternaria y ahí perdía la función, la proteína, sea cual sea su función. Podía ser una proteína canal, podía ser una proteína que brindaba estructura o podía ser como ahora una enzima, que la vamos a estudiar en detenimiento, cuando nosotros generábamos distintos tipos de cambios. Cambios, por ejemplo, como modificar el pH, modificar la temperatura, modificar la concentración de iones. Y acá siempre yo insisto con, volvamos a los ejemplos de la vida cotidiana. Cocinar un huevo es romper la estructura, que perdamos la estructura nativa de la proteína. Ok, pierdo la estructura nativa, pierdo su función entonces y el huevo deja de poder, por ejemplo, aglutinar y ayudar a coagular. Con el churrasco pasa lo mismo, yo lo cocino, le estoy cambiando la temperatura siempre y estoy viendo que hay modificaciones. Entonces, lo vemos para las proteínas porque nos va a servir conocerlo para las enzimas. Si yo a la leche le agrego, por ejemplo, jugo de limón, voy a ver que algo empieza como a caer hacia abajo, eso se llama precipitación y eso va a tener en cuenta la posibilidad de que cambió la estructura de las proteínas entonces. Eso a nosotros nos ayuda a poder comprender cuándo y por qué suceden estas pérdidas. ¿Sí? Cambios de pH, cambios de temperatura o cambios en las concentraciones de iones o solventes en los que estén interactuando el medio. A esto lo vamos a llamar desnaturalización
Hay una desnaturalización que puede ser reversible, como pasa, por ejemplo, en los rulos, cuando al cambiar la temperatura yo me plancho el pelo. Ok, sí, cambia la estructura, pero es reversible. Se pierde la actividad biológica, pero es transitorio. En otros momentos no es posible, como por ejemplo pasa con el huevo, por ejemplo pasa con el churrasco. Pero vamos a estudiar en un ratito que no siempre es malo esto, que a veces es importante frenar la acción de algunas enzimas porque no queremos que se suceda su función. Entonces, a nivel estructural, las enzimas son proteínas y tenemos en cuenta todo lo que acabamos de decir. Tranquilamente esto podría ser una pregunta de parcial, es una pregunta que está en la guía de trabajos prácticos. A nivel funcional, las enzimas son catalizadores biológicos. Aceleran la reacción. Son catalizadores porque el catalizador tiene esa función, media algo, está mediando una reacción química. A y B quieren transformar C. Bueno, perfecto. Con una enzima lo que logramos es que aumente la velocidad de la reacción y son biológicos porque podrían ser compuestos inorgánicos, como por ejemplo el platino o la plata, que sirven como catalizadores, a veces el ácido sulfúrico, pero en este caso es una biomolécula. Clarísimo el ejemplo, sin catálisis obtengo una molécula de C por segundo, con catálisis aumento exponencial la velocidad de la reacción química y logro obtener 1.000.000 entonces de moléculas por segundo. ¿Qué son las enzimas? Esto es el ejemplo de una enzima. ¡Tarán! Son proteínas. Son proteínas. ¿Una reacción química sin enzima es que no se va a suceder? No, no. Lo que va a hacer es ayudar, ¿sí? Ayudar a favorecer la velocidad de esa reacción. Algo que podría demorar muchísimo tiempo, como por ejemplo la oxidación del azúcar de mesa, logramos hacerlo mucho más rápido y pasa dentro de nuestro cuerpo continuamente. Entonces, las enzimas favorecen la reacción y favorecen eh, como que se concreten, eso es lo que favorecen, ¿no? Que tengan una velocidad menor. ¿Cómo vamos a lograr nosotros que suceda así? Porque después nos pueden preguntar, bueno, pero ¿cómo funcionan las enzimas? ¿De qué forma las enzimas catalizan las reacciones? Decimos que disminuyen la energía de activación. ¿Qué era la energía de activación para nosotros en un gráfico? Y vamos a charlar mucho de gráficos hoy y les van a tomar gráficos el día del parcial. En un gráfico donde a mí me están vinculando la energía que tengo a lo largo de mi reacción, por eso es energía libre en función de la reacción. Yo tengo los sustratos, acordate que son las sustancias que van a reaccionar, a veces les decimos los reactivos. Tengo los productos y el pico que hace mi reacción química es lo que a mí me va a dar lo que llamamos la energía de activación. Acá. Esto, concentrémonos solo en esto, es lo más importante. Yo tengo la energía en función del progreso que está sucediéndose en la reacción, sustrato, producto. El pico es la energía de activación, ¿sí? Toda la cantidad de energía que necesitamos desde el origen hasta ese pico es la energía de activación. Cuando yo le coloco una enzima, cambiamos la curva de color y entonces fíjate que esa cresta o esa montaña es menor. Lógicamente, si mi desafío energético es menor, va a ser mucho más simple lograr llegar de sustrato a producto. Pensar en la vida cotidiana, no para ponerlo en el parcial, sí para entenderlo. Si yo tengo que atravesar esta montaña, es mucho más simple atravesar una montaña pequeñita desde ya. Me genera a mí menos tiempo, menos energía, menos esfuerzo que si fuera una montaña súper enorme. Eso mismo es lo que está sucediéndose aquí. Así logramos entonces disminuir la energía de activación y lograr generar entonces esa posibilidad de aumento de la velocidad. ¿Sí? Tener en cuenta esas cosas es fundamental para nosotros. Así actúan. ¿Qué más necesitamos entender nosotros? Y acá hay algo que es importante. Ustedes no van a graficar el día del parcial por la modalidad que tiene el parcial, ¿sí? Por la modalidad que tiene el parcial, ustedes no van a graficar porque va a ser en computadora y esperamos que suceda esto. Pero sí tenemos que poder entender, interpretar y describir los gráficos.
porque eso sí es lo que pueden tomar. Eso sí es lo que les van a tomar sí o sí. ¿Sí? Como siempre va a haber disminuciones o variaciones o cambios y van a aparecer dentro de nuestro parcial gráficos para analizar, para escribir, para describir, sí o sí. Bien, ¿qué más? Entonces, esto ya dijimos. Estructuralmente qué son, cómo actúan, funcionalmente qué son, y ahora vamos entonces a ver un poquito más. En este mapa metabólico que nosotros vamos a estudiar, las enzimas tienen, dijimos, la capacidad de catalizar reacciones químicas. En cada una de las flechitas con las que nosotros estamos representando una reacción química, y ahí te voy a mostrar, vamos, no sé por qué no me deja. Ahí. En cada una de las flechitas, sea cual sea, tuki, 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 va a haber una enzima que está actuando. Nosotros lo que vamos a hacer es tener en cuenta en cada reacción, cuando vayamos estudiándola, mencionar cuál es la enzima que cataliza esa reacción, qué condiciones tiene esa enzima, porque vos vas a tener que poder conocer justamente cuáles son los nombres de esas enzimas y cómo actúan, ¿sí? ¿Quiénes son sus sustratos? ¿Cuáles son los productos? Todo eso vos lo vas a tener que tener en cuenta. ¿Bien? Insisto, no es de memoria, vas a ver que con el tiempo lo vas entendiendo y lo vas pudiendo entonces manejar sin ningún tipo de problema. Entonces, por eso fundamentalmente, fíjate que dice en cada flecha actúa una enzima que va a transformar una molécula, el sustrato, en otra que es el producto. ¿Cómo actúan específicamente o cómo actúan en realidad puntualmente? Son específicas, esto es clave porque no es que cualquier enzima me sirve para cualquier cosa. En algunas reacciones vamos a decir, bueno, acá sirve una exoquinasa, o sea que serviría para cualquier monosacárido, para cualquier sacárido que tenga 6 carbonos, por ejemplo, pero en otros vamos a ver que no. Y vamos a también estudiar que las enzimas tienen la terminación asa. Las enzimas van a ser quinasas, oxidasas, sintetasas, reductasas, van a ir hidrolasas, liasas. Vamos a ir viendo que el nombre me da la característica de la enzima en sí. La enzima, acuérdate que es una proteína, tiene entonces esta estructura y dentro de esa estructura lo que vamos a encontrarnos es con un sitio activo, un lugar donde generamos ¿sí? un espacio puntual, porque en ese sitio activo va a haber una interacción directa y específica con el sustrato. Es decir, que la estructura del sustrato no solo tiene que encastrar físicamente de que entren, sino que químicamente tienen que poder interactuar unas con la otra. ¿Por qué? Porque el sustrato se va a acomodar en el sitio activo y vamos a lograr entonces liberar finalmente los productos que se generan. Entró un sustrato, se transforma en productos. Esta es la representación de la hidrólisis. Cuando nosotros teníamos un disacárido, por hidrólisis lográbamos degradarlo. Entonces tengo la hidrólisis, rompo el disacárido, me quedan 2 monosacáridos y los voy a liberar. Entonces catalizan una reacción particular, tienen un sitio activo donde interactúan de manera específica con el sustrato. Y esto va paso a paso. También aparece algo parecido en la guía de trabajos prácticos. Acá me lo muestran en 3 reacciones, en la guía de trabajos aparece con 4 pasos, ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Cuando hay un más en medio de 2 cosas, me están diciendo que están separadas, es como que yo digo, taza, termo. Pero cuando están juntas, es como si fueran un combo, taza, termo, y yo no las puedo separar. Eso es importante. Entonces yo tengo primero la enzima y el sustrato separados, en este caso, enzima, sustrato. Hay un segundo punto donde se forma un complejo enzima, sustrato. Después se forma un complejo que es enzima producto, que es lo que acá no aparece y podría estar aquí en medio, y sí aparece en la guía de trabajos prácticos y es lo que a nosotros nos proponen trabajar allí. Quiero mirar, te lo quiero mostrar para que veas de qué me refiero. Si ya fuiste al práctico, que entiendo que sí, lo vas a recordar, pero me parece clave.
la diferencia. Es un detalle, pero si el día del parcial apareciera como aparece en la guía, en vez de aparecer como aparece en el teórico, que vos sepas de dónde sale y no te genere ni temor, ni desconocimiento, ni bien algo diferente, ni pensar, uy, esto es distinto, ¿de qué estamos hablando? Nada de eso, sin problema, tiene que ver con esto, ¿sí? Entonces, recordar mientras que esto se va cargando a la velocidad que puede. Enzima más sustrato, enzima producto, enzima más producto. Cuatro pasos para lograr nosotros obtener entonces lo que necesitamos para generar esta situación que es la catálisis de la reacción química. Algo clave también es que las enzimas no se consumen, no se gastan. Vos haces la primera inversión química y siempre después las podés recuperar. Eso es muy práctico. Y como decíamos antes, las enzimas tienen estructura terciaria y cuaternaria, por lo tanto tienen secundaria, si no, no podrían. Y tienen bolsillos, sitios específicos donde se van a unir, yo te decía recién, por interacciones químicas, estos sustratos. Fíjate que vamos diciendo lo mismo que te va diciendo la diapositiva, a veces de una forma, a veces de otra, pero que también a nosotros nos ayuda para poder tener en cuenta qué es lo que está sucediendo. A esto me refiero: sustrato, enzima, enzima más sustrato, enzima más producto, enzima producto, enzima más producto. Cuando están separados le pones un signo más en el medio, el simbolito. Cuando están juntos es un complejo que se va dando entre ellos. ¿Es importante la diferencia? Es importante la diferencia. ¿Te pueden bajar puntos si lo explicas distinto? Sí, te pueden bajar puntos si lo explicas distinto. Dijimos cómo ocurría la catálisis, disminuye la energía de activación, lo teníamos clarísimo entonces, te lo pueden preguntar. Y en esta cuestión de decir que las enzimas tienen un sitio activo que se va a complementar justamente con sus sustratos, es que a nosotros nos proponen poder identificar, bueno, justamente cuál de estas enzimas nos podría a nosotros ayudar a que pudieran entrar estos reactivos, ¿no? Y es importante entender que los reactivos van a encajar de forma muy específica con la enzima. Por eso no puedo usar cualquier enzima para cualquier reacción química. Esto es lo que tiene que ver con la estructura, la función, la modalidad de trabajo. Ahora vamos a pensar un poco más, nos quedan como dos aspectos bien grandes en lo que tiene que ver con los temas de esta clase. La primera es lo que lo que vemos en la cinética enzimática, me habla de la velocidad de la reacción. Yo quiero ver cómo una reacción química evoluciona, cómo avanza, o veo el producto que se forma, no sé, miro, mezclé huevos, harina, leche, azúcar, lo metí en el horno, veo cómo se va formando la torta. O podríamos, si tuviéramos la posibilidad de evaluar, por ejemplo, cómo los huevos van cambiando su estructura y van formando parte de la torta y ya no de los huevos en particular, ¿sí? Es decir, para estudiar la cinética, para estudiar la velocidad de la reacción, o veo cómo se forma el producto o veo cómo se consume ese sustrato. Son las dos posibilidades. Obviamente, si voy a trabajar con la concentración del sustrato, voy a ver que el sustrato baja, porque literalmente se consume el sustrato, dijimos que es lo que da lugar después al producto. Entonces, si yo mido qué concentración de sacarosa tengo, claro, cuanto más tiempo pase, menos cantidad de sacarosa voy a tener. Pero si yo mido cómo aparece la glucosa y la fructosa, voy a tener cada vez mayor concentración de ellas. Es como ir viendo la desaparición del sustrato o la aparición, la formación del producto. Esto por un lado, sí entender por qué el gráfico es de esta forma desde ya. Solo saber que la cinética de las reacciones va a aumentar con la temperatura. Mayor temperatura, en realidad la temperatura es una escala. Mayor temperatura estamos diciendo que le estamos dando más energía. Si yo a un grupo de personas que están adentro de un salón les doy cada vez más energía y ellos corren más rápido, es probable que logren, ¿sí? Es probable que logren chocar entre ellos muchas más veces y eso es lo que pasa. A mayor energía logramos que las partículas choquen, entonces hay más posibilidades de que el sustrato se transforme en producto. Y tenemos lo que decíamos antes, ese estado intermedio, ese estado de transición, que no es justamente el producto final, sino la posibilidad de atravesar primero esa montaña, esa traba, ese límite que es la energía de activación, para luego dar lugar entonces a la formación del producto. Algo importantísimo es que la reacción va a tener una cierta velocidad que nosotros podemos evidenciar, decíamos, viendo
cómo se consume el sustrato, cómo aparece el producto, pero quien dirige la velocidad de la reacción en principio va a ser nuestra enzima. En general, yo pongo poquita cantidad de enzima y esa enzima va trabajando y va transformando el sustrato en producto. Pero ¿qué pasa? Sabíamos que las enzimas son proteínas, que yo puedo desnaturalizar a estas enzimas porque justamente son proteínas. Si a mí me preguntan el día del parcial, explicar la desnaturalización de la hidrolasa, bla, 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 no me están preguntando en realidad por esa enzima puntual. Me están preguntando por lo que es la desnaturalización de las proteínas. Me dicen una enzima puntual que es la hidrolasa, pero yo sabiendo que termina en asa y es una enzima, ya está, me quedo súper tranquila. Cada enzima tiene en particular lo que llamamos una temperatura óptima, que es una temperatura a la cual la enzima trabaja full. A menor temperatura o a mayor temperatura yo no logro la misma cantidad de reacción o la misma velocidad. Hay temperaturas óptimas. A mayor temperatura la desnaturalizo, la degrado, cambia su forma, fíjate qué es lo que pasa acá. Y a menor temperatura la enzima no logra ganar la energía necesaria para atravesar primero ese paquete mínimo de energía que necesita tener, que es la energía de activación. Entonces, cada enzima presenta una temperatura óptima. Lo mismo, me dan un gráfico el día del parcial, velocidad en función de la temperatura, tengo que poder explicar qué es lo que está pasando. No me van a dar estas flechas probablemente y me van a pedir a mí que explique. A veces me piden una info, me dice como si fuera un pie, tal como le piden en la guía de trabajos prácticos, ¿no? Que les dicen, bueno, como si fuera un pie, fíjate, el de energía en función del tiempo y explicarlo. Y acá velocidad en función de la temperatura, velocidad en función del pH. Y nos habla justamente de por qué estos factores definen la actividad enzimática y que describamos en un pie de figura que están representando esas gráficas a continuación. Cada curva es una enzima diferente, no es la misma enzima, son enzimas diferentes que graficaron las dos juntas. Pero recordemos que las enzimas a distintas temperaturas afectan su actividad, son afectadas. ¿Qué es lo que pasa a este gatito? ¿Por qué este gatito tiene un cierto color en algunas partes del cuerpo y un cierto color en otro? Justamente por su temperatura óptima. La enzima que genera la transformación del color de piel de blanco a negro, fíjate, el sustrato es blanco, el producto es negro, tiene una temperatura óptima, evidentemente por este gráfico, porque es el pico, en la cresta, a 36 grados. En este gráfico yo no estoy evidenciando la energía de activación. Ojo, son dos gráficos distintos. Esto es velocidad en función de la temperatura. Y para evidenciar la diferencia de energía y conocer cuál es la energía de activación, nosotros hablamos de la energía en función del progreso de la reacción. Ojo, que son cosas distintas. ¿Sí? Entonces, claro, la proteína se expresa a 36 grados, cualquier parte del cuerpo que esté a una temperatura mayor o menor no va a brindar, no va a tener la posibilidad de tener este tipo de situaciones. ¿Sí? Importantísimo. Bien. ¿Qué tomaron el semestre, el año pasado? Y me gusta por eso mostrarlos para que vean que no es golazo. Esto. Pregunta, ¿sí? Pregunta de parcial, pregunta de global. Fíjate que son los mismos gráficos que estamos hablando. Y dice exactamente esto. La pregunta en el parcial nos pide, en relación a la cinética enzimática, describe en un pie de figura, o sea, no son miles de renglones, lo que representan las gráficas que aparecen a continuación. Era una pregunta, puntuaba como 1,50. Un montón. O sea, levantamos un punto 50 de esto. Gráfico, velocidad en función de pH, gráfico de velocidad en función de la temperatura. Clave. Algo importante que también quiero que te quede claro es la posibilidad de usar la temperatura justamente para desnaturalizar proteínas y frenar procesos que nosotros no queremos. Entonces, importante, ojo, cuando expliquemos, no es que elevar la temperatura de una proteína genera algo dañino o algo desfavorable. A veces no, a veces no.
¿Por qué? Porque nosotros muchas veces necesitamos la posibilidad, ¿sí?, de no tener ciertas reacciones en proceso. ¿Como cuándo? Como cuando queremos pasteurizar la leche, justamente para que no se desarrollen microorganismos y los queremos matar, o no se desarrollen reacciones de descomposición también. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la pasteurización? Elevamos la temperatura de la leche un tiempo muy pequeñito para que solo ciertas enzimas se degraden y no se descompongan. ¿Para qué cocinamos nosotros la comida justamente? Para poder comerla. Por supuesto que estamos desnaturalizando proteínas, por supuesto que estamos cambiando la conformación, por supuesto que estamos perdiendo la función biológica, claro, sí, obvio, pero tiene para nosotros un resultado favorable. Lo mismo cuando refrigeramos los alimentos. ¿Yo para qué guardo algo en la heladera? Para que no se pudra, para que las enzimas que van a actuar y van a degradar mi comida no estén activas. Entonces, ojo al momento de expresar, porque también te podrían preguntar ejemplos favorables de la desnaturalización de proteínas o del cambio de las proteínas. Y ahí aparecería esto. ¿Sí? ¿Y qué es lo que decíamos antes? En función de la temperatura va a cambiar su conformación, en función del pH también. Hay ciertas proteínas que funcionan mejor a ciertos pHs. Y ahora vamos a ver, pero el ejemplo más común es lo que pasa en el estómago. Nuestro organismo tiene un pH 7,2, 7,4, es levemente alcalino, y el estómago tiene un pH menor a 3. Hay enzimas específicas que funcionan bien a ese pH y hay enzimas que no. Por eso están compartimentalizadas, por eso hay conjunto de órganos, por eso no cualquier enzima actúa en cualquier lugar. ¿Por qué las proteínas con el cambio de pH modifican su estructura? Porque si tengo un exceso de protones, un medio muy, 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 muy ácido, un valor de pH, recordemos, menor a 7, van a aparecer protonados los grupos aminos, los grupos carboxilos, y esto puede hacer que se impida la formación del puente de hidrógeno, que se impida la interacción entre estos grupos, por lo tanto cambia esta, por ejemplo, estructura secundaria o terciaria. Lo mismo cuando aumentamos el pH. Lo mismo cuando aumento la concentración de hidroxilos, bajan los contenidos de protones, va a bajar entonces la acidez, aumenta el pH y otra vez, ¿no? Perdí la interacción. ¿Cómo evidencio esto? La velocidad de la reacción va a cambiar en función del pH al cual yo lo estoy sometiendo. Otra vez, ¿eso es malo? No. Clave para el agro, cuando nosotros ensilamos material, lo guardamos en silos, lo queremos conservar, muchas veces lo que se hace es se favorece la fermentación, se favorece que haya bacterias que generen ácido láctico para que baje el pH y otros microorganismos no puedan vivir. Cuando preparamos picles, cuando preparamos vinagre, cuando preparamos berenjenas en escabecho, cualquier tipo de estos fermentados, justamente lo que hacemos es bajamos el pH para tener la posibilidad de conocer a qué pH estoy trabajando yo y saber que ese pH es tan ácido que no permite que crezca cualquier tipo de bacterias y me contamine a mí la preparación que yo estoy teniendo. Por eso muchas veces cuando hay errores en la preparación y la manipulación de los alimentos, se generan los casos de botulismo, por ejemplo, porque sucede que hay bacterias que crecen que no deberían crecer. Entonces, ojo también con eso. Muchas veces vas a ver que en las mermeladas dice el otro lado, conservante, ácido cítrico, acidulante, ácido cítrico, porque justamente es para eso, ¿no? Lo mismo pasa en los jugos, lo mismo pasa en el yogur. Entonces, no siempre, insisto, desnaturalizar algo es desfavorable. ¿Afecta el pH a la enzima? Sí, a veces eso es favorable y es lo que nosotros buscamos. Pregunta de ejercicio nos dice, ¿por qué la enzima que representa la siguiente cinética en función del pH? Tenemos acá, ¿no? La cinética, el gráfico, velocidad en función del pH. Tiene baja actividad a pH 5. Y claro, porque nosotros estamos viendo que el pH óptimo está rozándose con justamente un valor de 7. Entonces, eso a nosotros nos va a ayudar o nos va a como tener en cuenta la posibilidad de justamente conocer
su pH óptimo, me lo da el gráfico. Si a mí no me dan este gráfico, yo no puedo conocer cuál es su pH óptimo. No siempre el pH óptimo es 7. Ojo con eso, depende de la enzima. Pero sí estamos seguros que viendo este gráfico, el pH óptimo es cercano a 7 y por eso a 5, a 9, incluso a 8, no obtendríamos los mismos resultados. Y fíjate que a pHs bien extremos, mucho más bajo, mucho más alto, la actividad sería casi nula. ¿Cuál crees que es la temperatura óptima de las enzimas en los seres humanos? Bueno, está vinculado con la temperatura de nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo se maneja a una temperatura aprox de 37 grados promedio, entonces esa desde ya va a tener que ser la temperatura óptima de las enzimas. El pH óptimo, decíamos antes, nuestra sangre oscila entre 7,2 y 7,4 y nos va a favorecer justamente esta posibilidad, ¿no? De tener enzimas en ese rango de pH en la necesidad o cuando nos encontramos con una enzima que necesita otro pH, que justamente es lo que aparece acá, mira el pH de esta enzima digestiva. Bueno, es porque estará ubicado en un cierto lugar donde el pH necesario va a ser mucho menor, ¿sí? Pero en general el pH óptimo de las enzimas en general va a ser 7,2, 7,4. Bien, ¿por qué crees que la fiebre es un mecanismo de defensa y a su vez por qué puede ser peligrosa? Es un mecanismo de defensa porque a nosotros nos dicen justamente que la fiebre lo que hace el cuerpo es levanta temperatura justamente para desnaturalizar proteínas de las bacterias o de los hongos o de los virus, pero puede ser peligrosa porque yo les estoy cambiando, pensémoslo, la temperatura óptima. Una enzima que puede trabajar a una temperatura aproximadamente de 37. Si yo le subo la temperatura del medio, 38, 39, muchas veces casi 40, no va a lograr entonces trabajar literalmente a su temperatura óptima y los resultados que yo voy a obtener no van a ser los óptimos entonces. Nos hacen, en este caso, comparar, nos piden comparar justamente. Ay, nos hace comparar las enzimas digestivas con la Coca, con la Pepsi. Siempre decimos que las bebidas cola ayudan a aflojar tornillos, a destapar caños, literalmente, que pueden disolver huesos también, porque pueden disolver el ácido fosfórico, el fosfato que está en los huesos. Y se creía, ahora obviamente ya todos sabemos que esto no es verdad, que este tipo de bebidas tenían posibilidades de tener funciones digestivas, que podían ayudar a la digestión de los alimentos. ¿Por qué? Justamente porque tenían un pH ácido y que favorecían entonces el entorno de las enzimas de tipo digestivas. Ahora sabemos también que el exceso de azúcar, que el colorante, que el gas que tienen este tipo de refrescos no favorecen, obviamente, al organismo y no solo porque tengan un pH similar van a estar asociados a una función de tipo digestiva, ¿sí? Entonces, decimos fundamental, vuelvo por si te lo perdiste por el camino, esto aparece en los parciales, es una pregunta de parcial que nos hagan hablar de la cinética enzimática, explicar del pH, explicar de las temperaturas. Fíjate que te dice E2, E1 porque son enzimas diferentes. T1, temperatura de la enzima 1, temperatura de la enzima 2, esto va a ser fundamental. Esto por un lado. No olvidar entonces, eso es un micro resumen, qué son, cómo actúan, cómo afecta el medio sobre ellas. Sabete algunos ejemplos también, ¿sí? No solo analizar los gráficos y poder explicarlos, sino también algunos ejemplos de cuándo es favorable para nosotros este cambio de temperatura o este cambio de pH y el ser humano lo usa en su favor. Insisto, ojo al escribir, no te quedes solo con la idea de que es desfavorable. Fin de la primera parte, pero no fin de nuestra clase porque le vamos a dar en continuado. Es un buen momento para los que están en vivo, no, porque están acá conmigo intentando subsistir a esto, pero para quienes estén viendo el video o que no vuelva a ver, bueno, es un instante como para revisar, ¿sí? Apuntes que tomé, cosas que entendí, cosas que no entendí. Todo esto es evaluable.
¿Cuál va a ser mi decisión frente a la materia y cómo voy a estudiar este contenido? ¿Sí? Si me voy a hacer apuntes o no, si simplemente voy a estudiar de los apuntes que yo les voy compartiendo o los imprimo y agrego algo en función de eso también. Puede ser una posibilidad. Sé que el año pasado para biología, algunos, el semestre pasado, perdón, hacían eso. Imprimían el apunte, miraban la clase y en función de eso iban completando y agregando para que les quede más claro. Revisar los apuntes de clase de ustedes, ¿sí? Por favor, vayan a los teóricos, aunque ustedes sientan que van. Vieron que la frase es, ay, Belu, pero voy y no entiendo nada. No importa, anda igual, porque aunque te parezca que no, el cerebro ayuda a ir escuchando las palabras, ir escuchando algo del tema y después juntos podemos aprenderlo un poquito mejor. Bien. Vamos a ponerle un poco más de palabras y detalles a esto que charlamos de la cinética química, a poder hablar de la velocidad de la reacción, porque vamos a analizar un poquito más en profundidad cómo es que se sucede esto y tener en cuenta entonces que lógicamente cuanto mayor sustrato yo ponga, cuanto mayor sustrato yo ponga, fíjate, ojo en la diferencia entre las gráficas. Acá estamos viendo cómo cambia la concentración del sustrato en función del tiempo, ya sabíamos que va a disminuir, porque al disminuir se está consumiendo ese sustrato. La disminución, esta recta con pendiente negativa, es la confirmación o la consecuencia de que la reacción está sucediendo. Si mi sustrato no cambia su concentración y se mantiene constante, no se está formando. Entonces ahí tengo que revisar si modifiqué el pH, si afecté la enzima con el pH o la temperatura, sea lo que no, si puse la enzima correspondiente, si puse todos los sustratos, porque a veces tengo más de un sustrato, bueno, analizar qué pasa. Sabiendo que en función, ¿sí? La velocidad en función de la concentración de sustrato, cuanto más sustrato yo ponga, se supone que mayor va a ser la velocidad, que más fácil va a ir siendo la posibilidad de transformar de A a B. Y recordemos siempre que cuando hay una reacción que tiene doble flecha, lo que a mí me está mostrando es que esta reacción es reversible. Hay una reacción directa de izquierda a derecha y hay una posibilidad de que B se transforme. De ahí es que las reacciones de este estilo, lo viste en química, charlamos algo en biología también, decimos que tienen una constante de equilibrio. Una constante de equilibrio. Si nosotros queremos estudiar qué pasa con la cinética enzimática mirando la concentración del producto, cómo va apareciendo la concentración del producto, nosotros esperaríamos obtener algo de este estilo. Si vamos mirando y primero tenemos 5, después tenemos 10, después tenemos 15, después tenemos 20 y vamos a tender a querer hacer sí o sí una función lineal porque es lo que nuestro cerebro más fácil reconoce, encuentra y sabe trabajar. No le gusta tanto trabajar con otro tipo de funciones. Y eso a nosotros nos va a ayudar por un lado, pero también nos va a mostrar que en realidad no es tan lineal la velocidad con la que yo voy trabajando, sino que muchas veces lo que va a pasar es, vamos a tener al comienzo, objetivamente, una función de tipo lineal, pero que después esto va a generar una especie de meseta. Entonces vamos a definir lo que es la velocidad inicial. Va a haber una velocidad donde se describe al principio de la reacción, por eso es inicial, son los primeros instantes. La velocidad enzimática de la reacción va a ser constante. Todo el tiempo se transforma de sustrato a producto, pero de forma constante. Porque después eso va a cambiar y nos vamos a encontrar, y es lo que nos describe esta curva de tipo azul, que si bien aumenta, empieza literalmente a achatarse un poco. Es decir, no siempre va a generar sustrato-producto, sustrato-producto. Algo pasa que se va perdiendo la velocidad. Acá te muestran la pendiente, te va mostrando justamente la pendiente de la recta tangente. Es para que vos te des cuenta la inclinación. Fíjate, la pendiente que hay acá es mucho más inclinada, es mucho más aumentada la velocidad. Acá un poco menos y ya después un poco menos. Se consume el sustrato, entonces cada vez tengo menos sustrato, se inactiva la enzima porque está ocupada. Y hay algo que es importante porque, insisto, nosotros arrancamos con toda la pila, sustrato, producto, y nuestra enzima está trabajando a full, pero hay un momento donde nuestra enzima puede lograr lo que decimos saturarse.
¿Qué significa? Yo estoy en la ruta, estas casillitas donde me van a cobrar el peaje son mi enzima. Empiezan a aparecer los autitos, que son los sustratos. Primero todo viene bien, ¿no? Van atravesando. Entonces pasa el auto amarillo, pasa el auto rojo, pasa el auto rojo, pasan, pasan, pasan. Pero en algún momento empiezan a aparecer más autos que carritos o casillitas yo tengo. Entonces, ¿qué me va a pasar? Los autos empiezan a ocupar, se empiezan a estancar. Es decir, fíjate. Bueno, pasa un auto, pasa otro auto, pasa un auto, pasan tres autos, pasan siete autos, ¿no? La velocidad va aumentando, pero en algún momento yo tengo todas las ventanillas ocupadas. Entonces va a ser constante. Cada 10 segundos siempre van a pasar siete autos. No es que dejó de generarse el producto. Esto es importante. No es que se deja de generar producto. No es que se deja, no está dejando de sucederse la reacción. Cambia la velocidad. Eso es lo importante. El producto no se genera con una velocidad que va modificándose, sino que se vuelve un tipo más constante. ¿Por qué? Porque las enzimas tienen una cinética, decimos, de saturación. Cuando yo ocupo todos los sitios activos de esa enzima, cuando no tengo más enzima libre, bueno, el sustrato tiene que esperar que otra molécula de sustrato salga de la enzima. Acordate que las enzimas se recuperan para lograr entonces seguir generando la reacción. Por eso no es que la reacción baja a cero. No, no, no. Pero se mantiene constante. Esa velocidad que alcanzamos como pico es lo que llamamos la velocidad máxima. Esa velocidad que yo alcanzo como pico es lo que yo llamo la velocidad máxima. Todas las enzimas en combinación con un sustrato van a formar o van a obtener, van a lograr llegar a la velocidad máxima. Entonces, necesitamos conocer qué es la velocidad inicial, qué es la velocidad máxima. Velocidad inicial, la velocidad de los primeros instantes, la velocidad cambia continuamente. La velocidad máxima es el pico al que nosotros llegamos y es donde se va a generar esa meseta y no vamos a variar esta velocidad. Aunque yo siga aumentando concentración de sustrato, fíjate que la velocidad no cambia. No depende de que yo ponga más sustrato, depende de que la enzima se saturó. Y está bien, es normal que pase esto. Por eso las enzimas tienen una cinética de saturación. Quiero rescatar algo más que es muy importante. Cada enzima tiene para su sustrato lo que vamos a llamar el Km, y esto va a ser pregunta de parcial porque lo vamos después a vincular con otra cosa. ¿Qué es el Km? El Km tiene dos aspectos que tenés que conocer. Uno, por definición, es la concentración de sustrato, por eso lo estamos midiendo en el eje de las X. Es la concentración de sustrato que a mí me genera que la reacción química se genere, reaccione literalmente a una velocidad que es la velocidad máxima dividido 2. Insisto, que es el Km, es la concentración de sustrato necesaria para lograr llegar a obtener en esa reacción química una velocidad máxima dividido 2, es decir, una velocidad que sea la mitad de la velocidad máxima. Ese es el concepto o es la definición de Km, concentración de sustrato, insisto, que me brinda a mí una velocidad que es igual a la velocidad máxima dividido 2. Por otro lado, el Km nos da una idea de la afinidad, nos da una idea de la afinidad. Cuanto más pequeño es este valor, aunque nos parezca que no, pero cuanto más pequeño es este valor, más afín es la enzima por el sustrato. ¿Por qué? Porque cuanto más pequeño es ese valor, menos sustrato yo necesito para lograr obtener una velocidad que sea la mitad de la velocidad máxima. Entonces, me conviene, gasto poquito sustrato, al toque llego a esa velocidad, ¿sí? No te asustes por la ecuación, no hay que darle mucha importancia a eso, pero sí entender que está vinculada la velocidad inicial, la velocidad máxima, el Km. ¿Y quién influye en esto? Justamente la concentración de sustrato. Cuanto más chiquito es el Km a nivel numérico, ¿qué nos va a pasar? Más grande va a ser esto. Desde ya, más chico el denominador, más grande el resultado del cociente, entonces la velocidad va a ser mayor, mayor, sí. Por eso entonces, menor Km, mucho mejor para nosotros porque nos da una idea de la afinidad del sustrato.
El km nos habla de la relación entre la enzima y el sustrato, la velocidad máxima nos habla justamente de la velocidad de obtener el producto. Es como que pasamos, el km me habla de la primera parte de la reacción en la interacción enzima-sustrato y la velocidad máxima me habla de la segunda parte. Hasta acá, perfecto, ¿sí? Km, velocidad inicial, velocidad máxima, gráficos, tenemos que entenderlo, las enzimas se saturan, tiene sentido, no pueden estar todo el tiempo a full trabajando sí o sí. Y vamos a pensar que la naturaleza es sabia y no siempre queremos que nuestras enzimas estén activas. Pero ojo, yo no quiero desnaturalizarla y perderla. Yo quiero que una enzima esté como dormida en un tiempo para lograr después justamente su activación y lograr entonces la posibilidad de que tenga su actividad, que catalice la reacción necesaria y que nosotros podamos obtener el producto que queremos. Pero no siempre. ¿A qué me refiero con esto? Si yo estoy durmiendo y no necesito gastar energía, de nada va a servir que mi cuerpo se ponga a usar las reservas energéticas que tenga para generar ATP. El ATP era para nosotros el compuesto químico mediante el cual evaluábamos cuánta energía teníamos. Mucho ATP, tengo mucha energía, poco ATP, tengo poca energía. En general, cuando nos levantamos, no tenemos ATP en el cuerpo o no tenemos en mucha cantidad, porque nuestro cuerpo solo se ocupó de dormir. Entonces, por eso es que existe el desayuno, que es cortar el ayuno, darle al cuerpo la energía necesaria. Por eso hay que ser muy cuidadoso con lo que elegimos como primera comida del día para generar entonces este ATP que nosotros queremos encontrar. ¿A qué me refiero con esto? Si entonces la reacción química que genera el ATP durante la noche no funcionó, no es porque la enzima está desnaturalizada, no es porque no existe esa enzima circulando en el cuerpo, sino porque la enzima probablemente está inhibida. Y vamos a ver que hay, al menos para nosotros, tres formas de inhibir enzimas y yo te voy a contar una cuarta solo como para cerrar la idea. La primera, que es lo que vamos a ver, y también te van a tomar estos gráficos el día del parcial, es lo que tiene que ver con las inhibidores. ¿Sí? Hay sustancias que van a inhibir mi enzima, que van a frenar la reacción que está catalizando esta enzima. Es como que bloquean por un rato a la enzima o parcialmente o totalmente. Entonces la reacción o deja de suceder o sucede a menor velocidad con sustancias nuevas que se llaman inhibidores. Eso es un modo, que lo vamos a ver ahora. Otro modo es lograr nosotros que la misma reacción, si dentro del mecanismo de reacciones, es decir, yo tengo desde la degradación de la glucosa hasta la formación de dióxido de carbono y agua, muchas reacciones en el medio, tengo productos intermediarios y de glucosa al producto final que se obtuvo en la fosforilación oxidativa como dióxido de carbono y agua, en el medio tengo el producto A, el producto B, el producto C, y hay distintas enzimas que están actuando desde ya. A veces uno de los productos de esta reacción inhibe momentáneamente a una de las enzimas de los primeros pasos. Es decir, si yo ya tengo mucho ATP y tengo energía y estoy obteniendo mucho dióxido de carbono y agua, no tiene sentido, eso es lo que le estamos diciendo a la enzima, che, frená, porque no tiene sentido que vos funciones. No tiene sentido que generemos más de esto, ¿no? Pero es como si ellos, podríamos decir que es una autorregulación. Tengo un mecanismo de cuatro reacciones. Este último producto lo que hace es inhibe a la enzima de este primer paso justamente para que no suceda. Y la otra posibilidad es lo que llamamos la modificación de tipo covalente, es la modificación que sucede cuando quitamos o agregamos algún grupo que está formado por no metales, por eso es covalente. Agregamos un oxidrilo, quitamos un fosfato, sumamos un fosfato, distintas variantes, pero yo estoy modificando en sí a la enzima para tenerla detenida, por ejemplo, en algún caso. Por ejemplo, acá. Esta enzima, cuando está fosforilada, está inactiva. Entonces, lo que voy a lograr es desfosforilarla para que esté activa. Esto es una modificación covalente. Cuando la quiero activa, la desfosforilo. Cuando la quiero inactiva, la fosforilo. Ojo, pregunta, ¿siempre que yo fosforilo una enzima está inactiva? No, no siempre. Cuidado con eso.
Ojo con eso, si son modificaciones covalentes, son ejemplos. Y ahora vamos a verlos en detalle. Decimos que entonces lo primero que vamos a ver son los inhibidores, son las preguntas de parcial en general, es lo que más toman dentro de inhibición. Los inhibidores son sustancias que no forman parte de la reacción química y que lo que van a lograr justamente es eso, inhibir, impedir que la enzima actúe al 100%. Tenemos dos tipos de inhibiciones que tenemos que poder conocer, explicar y diferenciar. Uno es la inhibición competitiva. Hay una competencia literal, como su palabra lo dice, entre el sustrato y el inhibidor. Lo que estamos hablando es inhibición enzimática. Vamos a inhibir a la enzima. ¿Qué pasa? El inhibidor se une al mismo lugar donde se tendría que unir el sustrato. Es decir, tanto el inhibidor como el sustrato se van a unir en el sitio activo de la enzima. Era el lugar donde justamente el sustrato iba para que se dé al lugar la reacción química. Entonces la enzima pobrecita, ¿qué va a hacer? Tiene que elegir, o se une con el inhibidor o se une con el sustrato, pero no puede con los dos. Muchas veces lo que pasa es que la enzima se une un poquito con el inhibidor, o sea, algunas enzimas se unen con el inhibidor, otras enzimas se unen con el sustrato, la reacción sigue sucediendo, pero, pero no con la misma fuerza y no con la misma posibilidad que antes. Entonces, ¿qué va a pasar? La unión va a ser más lenta y me va a costar más tiempo, fíjate, llegar a la velocidad máxima. Nosotros a esta altura ya casi estamos en la velocidad máxima para la curva que es sin inhibidor y en cambio aquí no. Lógicamente, cuanto más sustrato yo pongo, más a la derecha estoy en mi gráfico, logro barrer con el inhibidor, bajo la probabilidad de inhibición. Cuanto más sustrato yo coloque, por ejemplo, hay 41 moléculas de sustrato, 2 son de inhibidor, entonces tengo 2 sobre 43, que es el total. Claro, hay una baja probabilidad de inhibición, porque hay poquito inhibidor, mucho sustrato. En cambio, si pongo poco sustrato, y claro, sí, ahí me va a ganar el inhibidor, ¿verdad? Entonces, insisto, en la inhibición competitiva, el inhibidor se une al sitio activo. La unión va a ser más lenta, la disponibilidad de la enzima para el sustrato es menor. ¿Qué me va a pasar entonces? Va a cambiar aparentemente, porque no es que cambia de fábrica, cambia en ese momento, va a cambiar el Km, el vínculo entre la enzima y el sustrato, porque estamos viendo que necesitamos más sustrato para poder llegar a esa velocidad que es la mitad de la velocidad máxima. Finalmente, ¿logramos llegar a la velocidad máxima? Sí, pero con una concentración mucho mayor. Fíjate que la pendiente acá es menor. Esto lo van a preguntar el día del parcial. A un tema o al otro, a alguno le va a tocar acá. Si la actividad de una enzima se mide en presencia de un inhibidor competitivo, tiqui, 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 tiqui. Explique en qué consiste la modulación alostérica y sus características. En función de la imagen, explique la lógica metabólica de dicha modulación alostérica. Sí, fíjate que es la misma foto que vimos recién en el teórico. Se los van a tomar en el parcial. Sí o sí, va a aparecer algo de esto. Capaz no a todos, capaz no en todos los temas, pero sí. Sí, pero sí, lo van a preguntar. Algo de la inhibición competitiva o inhibición acompetitiva, algo de todo eso les van a preguntar sí o sí. Por eso insisto y machaco tanto, tanto, tanto. Los dos gráficos, entender las diferencias, insisto, ustedes no van a graficar porque por ahora el parcial va a ser a computadora, entonces tendrán el gráfico hecho, pero es importante poder diferenciar cuál es el que tiene el inhibidor, cuál es el que no tiene el inhibidor y recordar que esto es un inhibidor competitivo. ¿Dónde se une ese inhibidor? En el sitio activo de la enzima. ¿Qué le pasa a la enzima? Tiene que dividirse, una parte de ella se va a unir con el inhibidor, otra parte me refiero al número, ¿no? Tengo 10 enzimas, bueno, capaz 4 van con el inhibidor, 6 van con el sustrato, entonces el Km aparentemente va a ser menor. Ojo, ojo, porque a veces nosotros queremos inhibir ciertas enzimas. Por ejemplo, el ibuprofeno, ¿sí? Que es la droga que muchas veces tomamos cuando nos duele la cabeza o cuando tenemos
algún tipo de episodio febril, lo que hace es inhibe a las enzimas que, por ejemplo, generan las reacciones del dolor. O inhibe a las ciclooxigenasas si, por ejemplo, ellas van a generar después una elevación de la temperatura, ¿sí? Lo mismo pasa con la aspirina. No es que me baja el dolor, no es que me baja la fiebre, impide ese tipo de reacciones. Solo como para tener un ejemplo. ¿Por qué no varía, decimos, la velocidad máxima con el inhibidor competitivo? Porque la enzima tiene la posibilidad de alcanzar este dato, ¿sí? Obviamente, cuanto mayor sea la concentración de sustrato, mejor va a ser para nosotros, pero finalmente la va a alcanzar. Lo que va a pasar es que cambia el Km, la idea de afinidad que nosotros teníamos. Y por eso le decimos Km aparente, porque no es que cambió el Km real. Aparentemente pareciera que está cambiando ese vínculo y esa posibilidad o esa idea de afinidad. ¿Qué pasa con la inhibición acompetitiva? La enzima se va a unir al sustrato sin problema. Esto es lo clave, la enzima se une al sustrato sin problema, pero el inhibidor se va a unir en otro sector al complejo enzima-sustrato. Es decir, cuando la enzima logra unirse al sustrato, ahí, tucu, entra el inhibidor en juego. Es un inhibidor acompetitivo. ¿Qué es lo que me va a pasar a mí? Me va a bajar la velocidad máxima, sí o sí, porque es como si esta enzima me hubiera quedado anulada. Entonces, todas las enzimas que se combinen con el inhibidor, plaf, chau, quedan ahí, atascadas. El resto son las que van a dar lugar a la reacción química. Entonces, sin inhibidor, curva roja, la velocidad máxima original. Con el inhibidor A competitivo baja la velocidad máxima. Y acá, ojo, porque hay algo que parece confuso, pero es simple de entender. Como baja la velocidad máxima, que esto no es bueno, a su vez, lógicamente, va a bajar lo que es la velocidad máxima sobre 2. O sea, la mitad de la velocidad máxima otra vez es más chica. ¿A qué me refiero? Si la velocidad máxima es 15, la mitad era 7,5. Si la velocidad nueva con el inhibidor ahora no llega a 15, es 10, la velocidad sobre 2 va a ser 5. Por lo tanto, la concentración de sustrato que yo voy a necesitar para alcanzar una velocidad de 5, obvio que va a ser menor a la que necesitaba para alcanzar una velocidad de, por ejemplo, 7,5. Entonces, aparentemente, el inhibidor A competitivo lo que hace es, nos va a generar una nueva velocidad máxima más baja y un Km que va a ser menor. Ojo con eso. Sí, acá tenemos los ejemplos. La curva roja es la top sin inhibidores, lo que hace la enzima de por sí. La curva verde es con el inhibidor competitivo porque no cambia la velocidad máxima y sí cambia el Km. Y la curva azul es la que cambia la velocidad máxima y también el Km. Ojo porque se unen en momentos distintos los inhibidores. El A competitivo se va a unir al complejo enzima sustrato. Es decir, se va a unir, si lo pensamos nosotros como antes, acá. Acá se une el inhibidor A competitivo, acá se va a unir el competitivo antes de que se una el sustrato a la enzima, ¿sí? El A competitivo se une en el complejo enzima-sustrato, el competitivo se va a unir en el mismo sitio activo. Fundamental entenderlo, algo de esto te van a tomar, las diferencias y cómo se suceden. Esta es la regulación que decíamos de tipo alostérica. Puede haber un feedback que sea negativo o un feedback que sea positivo. Es decir, tener ADP le va a decir al cuerpo que no tiene entonces energía porque no tiene ATP. Acuérdate que ATP y ADP, decíamos al principio, son moléculas que se transforman entre sí. ATP pierde el fosfato, ADP gana fosfato, es ATP. Entonces, si tengo mucho ADP, tengo poco ATP. Mucho ADP va a ser un modulador positivo para decirle a la enzima, dale, vamos, ponete las pilas, hay que generar ATP. Y por el contrario, mucho ATP es un modulador negativo. Los productos de las cascadas de reacciones actúan como moduladores negativos. Ejemplo, mira, si vemos el mapa metabólico, en el proceso de glucólisis, que lo vamos a aprender mejor en un par de clases, arranco con glucosa, termino con piruvato. Y fíjate que obtengo ATP. Lógicamente, el piruvato va a actuar como un modulador negativo de esta enzima, que no sé cuál es, no importa todavía, la vamos a aprender en un par de clases, se llama exoquinasa o glucoquinasa.
Pero claro, porque el piruvato es un producto. El ATP también va a ser un modulador negativo. Porque si hay mucho ATP, ¿para qué voy a poner en marcha toda esta cascada de reacciones? Por el contrario, el ADP es un regulador positivo, un modulador positivo. Hay modulación o regulación alostérica positiva. ¿Qué es la clave? La clave para nosotros es cómo se está dando esta modificación. Hay una posibilidad de regulación que sea mediante la inhibición. Si estoy regulando la enzima mediante la inhibición o mediante un inhibidor, existe el proceso de alosterismo, que la clave es que no se une, ese modulador no se va a unir al sitio activo, se une a un sitio que llamamos alostérico y va a favorecer o no la conformación de la enzima en función del sustrato que necesita. Como el ATP es uno de los productos, le dice a esta enzima, che, afloja acá, no vamos a formar más ATP porque no lo necesitamos, le cambia la estructura y ya la estructura entonces de la enzima no es favorable para actuar con la glucosa. Cuando este ATP disminuya, va a salir de acá porque se gastó mucha energía y probablemente el ADP también pueda modular esta enzima en el sitio alostérico y genere la permanencia de este sitio activo, con la misma estructura que el sustrato va a necesitar. Y la modificación covalente, la veíamos antes, decíamos entonces, tiene que ver justamente con agregar o quitar algún grupo para hacer de una molécula que sea inactiva a una activa. Todo esto está regulado, decimos siempre de una manera muy fina y delicada, porque no necesitamos enzimas activas cuando justamente no las queremos. No vamos a gastar energía, no vamos a gastar tiempo, no vamos a gastar sustratos en generar reacciones que no nos sirven. Y esto es importante para nosotros. La otra forma de regular enzimas que no se menciona, pero que es una realidad, es con lo que tiene que ver a nivel nuclear y molecular. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros miramos lo que es el ADN, el ARN y los aminoácidos y formo proteínas, yo puedo fomentar, estimular la síntesis de ADN para finalmente llevarlo a formar ARNs mensajeros. Y esos ARNs mensajeros van a trabajar con el ARN de transferencia para formar entonces, sí, ARN mensajero, que después que me va a generar a mí las proteínas. O sea, lo puedo fomentar porque quiero esas proteínas, porque quiero más enzimas, o si no necesito, muchas veces lo que hace también el organismo es como una restricción a nivel nuclear. Estimula o inhibe la síntesis a nivel nuclear. Lógicamente, esta regulación demora mucho más tiempo, en cambio es mucho más sencillo generar una modificación covalente o generar una modificación de tipo alostérico o usar algún tipo de inhibidor. Lo que tiene que ver con la inhibición más de tipo genético y molecular, la respuesta decimos que es mucho más lenta. ¿Existe? Sí. Insisto, hay veces que, no sé, cuando llegamos a la menopausa hay ciertas enzimas en las mujeres que no se generan más porque la mujer ya no va a menstruar más. O cuando la vaca ya no está embarazada, hay ciertas enzimas que no vamos a ir generando. Bueno, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuándo sí, cuándo no y por qué y para qué. Bien, con esto terminamos lo que tiene que ver con el tema de hoy, que es todo lo referido con las enzimas. A vos te va a quedar entonces, uno, revisar el apunte para poder después tener en cuenta cómo vas a estudiar este semestre. Yo acá en la parte de enzimas es que les voy a agregar los gráficos, las imágenes del teórico y algunas ideas y apuntes, y tenés todo lo anterior para repasar para que no te quede suelto por ahí. Entonces, uno va a ser matricularse en el campus. Vamos a ir en orden. Uno se van a matricular en el campus. ¿Cómo se matriculan en el campus? Yo les voy a mandar el código de la clase al grupo de WhatsApp. No lo van a compartir desde ya. El grupo de WhatsApp es exclusivo para ustedes, el campus también, el material que está acá también. Eso uno. Por otro lado, van a revisar el apunte. Insisto con, o sea, todos son sugerencias y propuestas para que el curso cumpla la función que realmente tiene, que es hacer un acompañamiento y un seguimiento importante para ustedes. Entonces, revisar el apunte, ver lo completo, no lo completo, hago un apunte de cero, meto en una aplicación el link del video, que lo desgrabe y que me pase, no sé, lo que sea. Cada uno sabe cómo es su forma, lo vuelvo a escuchar, salgo a caminar, salgo a correr y escucho la clase, la vuelvo a mirar, lo que sea, van a completar la guía de trabajos prácticos y en general
La guía de trabajos prácticos se completa en clase, pero muchas veces por algún motivo quizá no terminan, revisen la guía de trabajos prácticos. Es muy importante para ustedes porque les da, insisto, una idea de lo que ellos quieren. Fíjense que aparecen las preguntas con inhibidores, identifica de qué tipo de inhibidor se trata y explica cómo se dieron cuenta. Tienen que hablar, ¿sí? Justamente de qué pasó con el KM, qué pasó con la velocidad máxima y siempre identificar cuál es la que no tiene inhibidor y la que sí tiene inhibidor. Ojo con eso. No es que siempre la roja es sin inhibidor y las otras con. Y después, fíjate que nos da preguntas y nos trae datos que no nos importa en sí cuál es la velocidad máxima, cuál es el KM, son datos. Pero teniendo un inhibidor competitivo, me dice, ¿qué me va a pasar con la velocidad máxima? ¿Será mayor, igual o menor? ¿Y qué le va a pasar con este KM de tipo aparente? ¿Sí? Yo puse un inhibidor competitivo. ¿Cambia el KM o no cambia? ¿Aumenta o no aumenta? Bueno, en vez de darme un gráfico, me dan unas preguntas de múltiple opción que tranquilamente podrían aparecer el día del parcial y fíjate que es similar a esto. Si la actividad de una enzima se mide en presencia de un inhibidor competitivo, indica cuál de las siguientes afirmaciones, ahí sabemos que hay una sola correcta, es verdadera. El Km se modifica, la velocidad máxima se modifica, ni Km ni velocidad máxima se modifican, tanto Km como velocidad máxima se van a modificar. ¿Sí? Insisto, estas son las cosas que después aparecen el día del parcial. Analiza la figura, explica el tipo de regulación, explica la lógica metabólica de esta regulación. No te están pidiendo que expliques glucosa, dióxido de carbono y energía. En realidad, lo que quieren es que vos expliques en general qué es esta modulación, por qué estamos regulando, cómo lo estamos regulando. Eso es lo que nos están pidiendo, pero fíjate qué es lo que después apareció en el parcial. Explica cómo una modificación covalente puede afectar la actividad enzimática y es explica. Vos tenés que poder explicarlo con tus palabras. ¿Tenés dudas? ¿Te parece que no lo explicaste bien? Me lo mandás por privado. Y esto es importante, el chequeo, qué es lo que ellos quieren que ustedes sepan al final de la clase. Y esto en general lo que yo hago es para el apunte, es lo que yo les pongo al final del apunte, porque estos son los objetivos que ellos tienen con ustedes. Entonces, los objetivos de esta unidad son para ustedes estos. Relacionar, ¿sí? Lo charlamos, la estructura de la molécula enzimática con su actividad. Analizar los parámetros cinéticos y diferenciar los tipos de inhibición. Reconocer la importancia del uso de inhibidores con distintos fines, esto que charlábamos antes, ¿no? No siempre es malo usar un inhibidor, depende cuándo y para qué. Explicar el significado biológico de la regulación enzimática. ¿Podés explicar con tus palabras cada uno de estos aspectos? ¿Qué dudas te quedan? ¿Sí? Entonces les queda a ustedes para que tengan en cuenta estas cosas. Ya después arrancamos con metabolismo y cadena respiratoria. Yo tengo ya las diapositivas descargadas porque vieron que a veces pasa que el campus como que se pone loco y deja de funcionar. Entonces yo ya me guardé todo en mi compu. Pero ¿qué es esto? ¿Sí? Y va a ser mucho, es lo que vamos a ver la semana que viene, de poder relacionar. Sí, después quiero ver bien si el orden es el que más me gusta. El año pasado no me gustó cómo está ordenado, pero si no es esto, veremos algo de glucólisis, pero es muy sencillo, ¿sí? Te prometo que no es difícil. Hay cosas que traemos de biología, pero, por ejemplo, esto que está marcado en rojo, a ellos después les encanta preguntar dónde aparece el hidrógeno de tal cosa, el dióxido de carbono que se formó en tal lugar, dónde está, por qué pasa tal cosa con otra cosa, si está inhibido esto, qué va a pasar con tal cosa, bla, 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 bla. Sí, por ejemplo, acá, una enzima. La fosfato deshidrogenasa es inhibida, sí, entonces vos tenés que entender que es un inhibidor cuando, y ahí vamos a charlar con tal cosa y tal otra. Pero lo que te quería mostrar acá,
Que volvemos, sí, a la teoría quimiosmótica, que volvemos a pensar y que a veces nos preguntan dónde aparece. Los hidrógenos que salieron de tal lado, ¿de dónde aparecieron? El dióxido de carbono que se encuentra, ¿de dónde sucedió? ¿Dónde puedo encontrar tal cosa para? ¿Cuántos nadaches se generaron para tal otra? Sí, como poder tener en cuenta cosas que parecen que son re difíciles acá. A una planta se la regó con agua y se encontró succinato marcado. Ordene la lista de moléculas de la primera en aparecer hasta la última en marcarse y es entender el proceso. Con marcarse se refiere a que si yo tengo la marca, una marca concreta, por ejemplo, en la glucosa, yo digo, bueno, los carbonos de la glucosa están marcados y yo los puedo seguir radiactivamente. ¿Dónde van a aparecer después estos carbonos? Y es como ir siguiendo el proceso y ver qué se va formando, qué no. Algo de fotosíntesis en biología antes decíamos, ¿no? Bueno, el dióxido de carbono que la planta va a absorber, ¿de dónde lo saca? Ese oxígeno, entonces, que sale como sale, como ir pensando algunas de esas cosas. Insisto, la materia es accesible a medida que nosotros la vamos trabajando parte a parte y lo que vamos a hacer cada jueves es juntos ver los contenidos, pero en la semana es importante que ustedes también vayan trabajando y cualquier cosa me escriben. Nos encontramos entonces el jueves que viene, estamos preparando bioquímica juntos, tienen las redes para contactarme sin ningún tipo de problema y nos lanzamos entonces a preparar este primer parcial de bioquímica para la carrera de agronomía.